que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Estos santos resucitados pasaron por las calles de la ciudad, proclamando que Cristo había resucitado de hecho. So let's see in the Bible when his saints resurrected. Vamos a ver en la Biblia dónde estos santos resucitaron. Let's go to the book of Matthew chapter 27. Vamos al libro de Mateo, capítulo Matthew, 27. Chapter 27. Let's go there, brothers. Mateo, capítulo 27. We're going to read verses 51 to 53. Versos 51 al 53. Look what it says. Are we there? ¿Estamos ahí? Are we there? Look what it says. Verse 51. Matthew chapter 27, verse 51 to 53. And behold, the veil of the temple was rent in twain from top to bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verse 52. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy cities, and appeared unto many. Verso 53. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. So now, when Christ Jesus died on Friday, Entonces cuando el Señor Jesucristo murió el viernes, the verses that we just read says that the veil of the temple was rent in twain, los versos que acabamos de leer, vemos que el velo se rompió de arriba para abajo. top to bottom. And there was an earthquake, Y hubo un temblor, and the rocks rent. y las piedras se quebraron, And it says that the graves of many saints were opened. y mucha gente de los santos resucitaron. No, las graves. Las tumbas de los santos Fueron abiertas. fueron abiertas y resucitaron. But this is the tricky part. Esa es la parte importante. The tricky part, why? Because there's so many that saying that when Christ Jesus died and he gave up the ghost, Esa es una parte muy importante porque mucha gente dice que después de que Jesucristo se murió They y dio said el that- Espíritu Santo, that at that time O el the aliento. saints, they resurrected and they went and preached the good news. mucha gente tiene de equivocación que cuando Cristo murió, que entonces fue cuando los santos resucitaron de sus tumbas. But look what it says in verse 52. Mira lo que dice el verso 52. In the Matthew chapter 27, verse 52. Mateo Okay? 27, 52. And the graves were opened, and many bodies of the saints which had slept arose. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. So when they arose, at the time Christ Jesus died, ¿En qué tiempo fue donde resucitaron? ¿En el tiempo que Cristo murió? verse 53. Look Mira- what it says, verse 53. Mira el verso de 53. And came out of the graves after his resurrection. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de So that él. means that when Christ Jesus died on Friday, Entonces, ¿qué significa eso? Cuando Cristo murió el viernes, at that time the veil of the temple rent in twain. en ese tiempo el velo del templo se And partió then en the dos, rocks rent. y las piedras se quebraron en And dos. it says, the Bible states that the graves of the saints, they were open. Y vemos que las tumbas de los santos se abrieron, But they had the commandment of God in their mind and in their hearts. y ellos tenían los mandamientos de Dios en su corazón, en su That they mente, needed to rest on the seventh day. que ellos también tenían que guardar y descansar el séptimo día. So that's why they wait until Christ Jesus resurrected from the Y grave. por eso mismo esperaron a resucitar después del séptimo día. Yes. On Sunday. After the They Sunday. resurrected on Sunday. So look what continues saying. So now we know that when our Lord Jesus resurrected in the first day of the week, Ahora sabemos que Cristo, aquellos santos resucitaron el primer día de la semana, early in the morning, en la mañana tempranito. he haven't present himself Él nos había presentado in the real temple in heaven. en el templo verdadero celestial. Why? ¿Por qué no? Look what it says in the book of John. Vamos al libro de Juan, John chapter 20. San Juan, capítulo 20. And we're going to read verses 16 and 17.
San Juan capítulo 20, versículos 16 y 17. Look what it says. This is when Mary went and tried to see the body in the grave. Esto es cuando María trató de ver a Jesucristo. Look what it says, verse 16. Are we there? Estamos ahí, verso 16. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesús le dijo María, volviéndose a ella, le dijo Rabboni, que quiere decir maestro. And verse 17, Jesus said unto her, Verso 17, Jesús le dijo, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. no me toques porque aún no he subido a mi Padre. At that time, when Mary tried to hug him, A ese tiempo cuando María quiso abrazar a at that time Christ Jesucristo, Jesus said, no, Jesucristo le Mary, dijo, no me touch toques. me not, No me toques porque no he ascendido a mi Padre. because I haven't ascended to my Father. Porque no he ascendido a mi Padre. Why? Because Christ Jesus was waiting for the high priest to come back. ¿Por qué no había ascendido a su Padre? Porque estaba esperando que el sacerdote Because the volviera. high priest, he went to the marketplace. Porque el sacerdote y fue a marcar el lugar del campo. And let me tell you that if we go to the Hebrew history, when Christ Jesus died, Si vemos claramente en la historia hebrea, vemos en el tiempo donde Cristo murió, I can tell you that the selected tribe at that time, it was the tribe of Judah. y le puedo decir claramente, enfocando, viendo toda la historia, podemos saber que claramente que la tribu donde se escogió el campo fue en la tribu de Judá. Because Christ Jesus, he is from the tribe of Judah. Porque Cristo Jesús nació o viene descendiente de la tribu de Judá. So the type and the antitype was meeting at that time. Entonces el tipo y antitipo se ponen juntos, se encuentran. But look what continues saying in the same verse. Vamos a ver lo que sigue diciendo en el mismo verso, In verse 17, verso 17. when he says, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. So that means that he was waiting for the high priest to come back. Y significa eso que estaba esperando que viniera el sacerdote. And then at that time, he told Mary and said, this is the time. Entonces le dice a María, ese es el tiempo. And then he told them, go and tell them that I'm going to ascend to my Father. Entonces le dice, ve y diles que voy a ascender hacia mi Padre. So you know what, brothers and sisters? There's so many things. When you are studying deeply the Word of God, Hay muchas, there's so many answers that the Lord start putting in your mind. cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, hay muchas cosas que nos dan respuesta. For example, the thief in the cross. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. They said that Christ Jesus promised him that as soon as he died, he's going to be in heaven with him. Entonces, ¿se acuerda cuando dice el ladrón, que Jesucristo le dice al ladrón que vas a estar en el cielo conmigo? But we read in the Bible that when Christ Jesus was resurrected, he did not ascend to the Father yet. Y sabemos que cuando Cristo resucitó, no se fue directamente al Padre. So that makes Jesus Christ a liar? ¿Eso hace que Jesucristo sea un mentiroso? No, because the No. dead know nothing. Porque los muertos no saben nada. So the thief was waiting for Christ Jesus, but in the tomb, Y el ladrón estaba también esperando en la tumba for the Para second Jesucristo. coming of Christ. para la segunda venida de Cristo. Amen? It was only in parentheses. Let's continue. Let's continue reading in La siguiente the cita, handout. Look what it says. Paul tells us that when Christ ascended up on high, look what happened. He led a multitude of captives. In speaking of them in Romans chapter 8, verse 29 and 30, he tells how this company of resurrected saints who came forth from their graves with Christ were chosen. Pablo nos dice que cuando Cristo ascendió hasta alto, Él llevó una multitud de cautivos. En hablar de ellos en Romanos 8, 29 y 30, dice cómo está expresa de santos resucitados que salieron de las tumbas con Cristo. They were predestinated, then called, and whom he called, then he also justified, and whom he justified, them he also glorified them. This was done that he might be the firstborn among many brethren. Fueron elegidos, ellos fueron predestinados, entonces llamados, y el que llamó justificó también, y a quien les también glorificado justificó.
Esto hizo que él sea el primogénito entre muchos hermanos. This company was composed of individuals chosen from every age, Esta compañía se componía de los individuos escogidos de todas las edades, from Adam down to the time of Christ. desde Adán hasta el tiempo de Cristo. They were no longer subject to the death, Ellos ya no estaban sujetos a la muerte, but ascended with Christ as a trophies of his power to awaken all that slept in their graves. pero ascendieron con Cristo como trofeos de su poder para despertar todos los que duermen en sus tumbas. As the handful of grain in the typical service was pledge of the coming harvest, Como el puñado de grano en el servicio típico es una promesa de la próxima cosecha. so these saints were pledge of the innumerable company of Christ will awaken from the dust of the earth when he comes the second time as King of Kings and Lord of Lords. Por lo que estos santos fueron un compromiso de la cosecha innumerable que despertará a Cristo del polvo de la tierra cuando venga la segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. So I'm gonna finish with this, brothers and sisters. Voy a terminar con esto, hermanos y hermanas. When Mary Magdalene approached to him Cuando María Magdalena se acercó a él, early in the morning of Sunday, muy tempranito en la mañana, el and the domingo, Bible states that it was still dark, la Biblia dice que todavía estaba oscuro. Jesus Christ told her, very Jesucristo le plainly, dijo muy claramente, touch me not, no me toques, because I haven't ascended to the Father. porque no has ascendido hacia el Padre. Why? ¿Por qué? Because our Lord Jesus, he had an appointment in heaven, Porque nuestro Señor Jesucristo tiene una cita en el cielo but he was waiting for the high priest to come back. y estaba esperando que el sacerdote regresara. But at the time the high priest went to the field, Pero cuando el sacerdote fue caminando al campo, Christ Jesus was resurrected from the grave. entonces en ese tiempo Jesucristo resucitó de la tumba. And when the high priest was coming back to go to the temple, Y cuando el sacerdote regresaba del campo para ir al templo, at that time when Christ Jesus spoke to Mary that he was about to go to the Father, en ese tiempo cuando habló con María Magdalena, donde le dijo que él iba a regresar a su padre, he was going to the temple in heaven. entonces ya él iba a ir en camino para el cielo And at the con el time, Padre. the high priest grabbed the first fruits from the tribe of Judah. Entonces cuando el sacerdote agarró ese puño de los primeros frutos, And the people saw it. y entonces el pueblo miró, At that time, the people also saw those saints who resurrected from the dead. ellos también vieron a esos santos que resucitaron de sus tumbas. I can imagine, brothers and sisters, when the people saw those people, because remember that it says that those resurrected was from Adam to Christ. No me puedo imaginar cómo se sintieron ver toda esa gente resucitada y que fueron en el tiempo, aparte de sus resucitados, fueron desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Cristo. I can see when they saw Enoch, Puedo imaginarme cómo vieron a Enoch, when they saw Noah, cuando vieron a Noé, when they saw Job, cuando vieron a Job, and they were saying, oh my God, what is this? y dijeron, oh mi Señor, ¿qué es esto? But they were preaching that Christ was risen from the grave. Y lo que predicaban esas personas era que Jesucristo había resucitado That de los Christ muertos. Jesus died, but he rests on the Sabbath, and then he resurrected on the first day. Que Cristo había muerto, pero él había resucitado el sábado, pero había muerto el viernes, resucitado el domingo. So at the time when the high priest grabbed the first fruits from the tribe of Judah, Cuando el sacerdote agarra los primeros frutos de la tribu de Judá, at that time Christ Jesus was in the door to the temple. en ese tiempo entonces el sacerdote estaba a la puerta del templo. Christ Jesus, he was in the temple, Oh, in the Cristo heavenly estaba temple. en el templo celestial, en la But he puerta, was waiting for the first fruits to be gathered with him. y estaba esperando que todos los primeros frutos estuvieran reunidos As con soon él. as the last saint came, Al venir el último santo a at la that puerta, time, Christ Jesus opened the door of the heavenly sanctuary, en ese tiempo Jesucristo abre la puerta del templo celestial and he entered y él entró in the holy place. en el lugar santísimo. And at that time, El the lugar high santo. priest entered into the earthly temple.
Asimismo, en ese mismo proceso, el sacerdote humano entra a la puerta con So los the primeros early, frutos. the early high priest, he began to wave the first fruits. Y entonces el sacerdote empieza a mecer los primeros frutos. And at that time in the heavenly sanctuary, Christ Jesus with the first fruits, he was waving at him from the Lord. Y en el templo celestial, Jesucristo como sacerdote estaba presentando los primeros frutos o los resucitados. And he was waiting to the Father to say, is accepted my son. Y estaba esperando que el padre le dijera, eres aceptado, mi hijo. O hijo mío. And at that time, brothers and sisters, I can see how the worlds began to gather and to see how Jesus Christ came back from this earth. Y se pueden imaginar qué tiempo que todos los mundos juntos vieron a Jesucristo regresando. They began to see that who conquered the devil. Y empezaron a ver a aquel el cual conquistó al diablo. He returned from the most terrible war ever waged Y regresó de un mundo más terrible and the greatest victory ever won. y la victoria más grande aún ganada. Earthly battles that simply gain dominion over a small portion of the earth. Cada guerra que tenemos aquí que lleva una porción en nuestras conquistas o Are batallas nothing no son compared nada comparado con lo que Cristo with the hizo. war that they raged between Christ and Satan No, nada compara con la guerra que hubo entre Cristo y Satanás upon this earth. en esta tierra. Christ's return to heaven buries the scars of terrible struggle Cristo regresó al cielo con las terribles marcas de la guerra que hubo in the prints of the nails in his hands y las marcas que había del clavo de sus manos and also in his feet. y en sus pies. And he began to wave the first fruits as victory Y, over Satan. y empezó a presentar o a meciar los primeros frutos. I'm going to read this because remember that I'm closing. Acordemos que estamos cerrando, vamos a Look, leer esto look at último. how the cross and his shadow puts it, the last paragraph. El último párrafo vamos a leer. Words fail to describe the scene as the heavenly host with one accord for prostrate of his feet in adoration. Dejar de palabras describir la escena como los huestes celestiales unánimes. But he waves them back. He bids them wait. Jesus has entered heaven as the firstborn among many brethren. Caen postrados a sus pies en oración, pero él les honda hacia atrás en las ofrendas esperar. Jesús ha entrado en el cielo como el primogénito entre muchos hermanos. And he will not receive the worship of the angels until the Father has accepted the first fruits. Y no podrá recibir la adoración de los ángeles hasta que no el Padre acepte los primeros frutos de la Of the cosecha, harvest to be gathered from the world de la cosecha recogida del mundo, that he has died to redeem. el cual él ha muerto para redimir. He pleads to the Father, Él suplica ante el Padre, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. Say Jesus. haré que ellos también de que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. He does not plead in vain. Él no pide en vano. The great antitype of the service celebrating for centuries is fully met. El gran antitipo del servicio celebrado durante los siglos se cumple plenamente. The Father accepts the first fruits as a pledge that all the redeemed of course will be received by him. El Padre acepta las primicias como una promesa que se recibirán todas las huestes redimidas por él. And then look what it says in the book of Hebrews, the commanded that the Lord says. Vamos a To ver lo the que angels. dice en el libro de The book of Hebrews, Hebreos chapter 1. capítulo 1. And look what it says. Look what it says. Hebreos. Hebrews. Look what it says. Verse 5. Look what Hebreos capítulo 1 versículo 5. Look what it says. Verse 5. Are we there? ¿Estamos ahí? We're going to read verse 5 and 6. Look what it says.
For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. ¿Por a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo? I'm sorry, voy a empezar otra vez. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. We're going to read verse 6, but let me tell you this. When Christ Jesus, Vamos a leer verso 6, pero primeramente vamos a decir que cuando Cristo Jesús, when Christ Jesus, he entered into the temple, cuando Cristo entró al templo, he was waving the first fruits. él meció las primeras frutas. But it was not done yet. Pero eso no se termina todo, ahí no termina Because todo. the Lord, as the same way, when the earthly high priest entered into the sanctuary, Cuando el sacerdote entra al lugar santo, he's waving the first fruits, él está meciendo los primeros frutos, but he's waiting to God to respond that those first fruits were accepted. y él está esperando que Dios le dé una respuesta de que esos primeros frutos son aceptados. That's why we read that at that time when the saints tried to worship him, Y por eso leímos que en esa parte donde dice que los ángeles le iban a adorar a él, Christ Jesus says, no, wait, Cristo los detiene, dice que no lo because hagan. I'm waiting for my Father to accept the first fruits. Entonces dice que él está esperando que su padre acepte los primeros frutos. And then at that time, the Lord began to speak. Entonces ahí es donde el padre habla, And it's when he says in verse 5, es donde dice en el verso 5. I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Dice, yo seré el padre y él me será mi hijo. And then he continues saying, look, after that, after he heard that, Después de que Cristo escuchó esas palabras, and then Jesus Christ saw the multitude around him. entonces Cristo miró la multitud alrededor de él. Verse 6, look what he says. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, Verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, he said, and let all the angels of God worship him. adórenle todos los ángeles de Dios. At that time, Christ Jesus, he received a worshiping. En ese tiempo, después de que oye las palabras del Padre, recibe adoración de todos los ángeles. Because Christ Jesus was the firstborn of many. Porque Cristo es el primer primogénito de muchos. And those people who resurrected with Christ are the firstborn. Y aquellos que resucitaron con Cristo son los primogénitos también. And also, those are the beginning of the big harvest in this time of time. Ellos son un poco del puñado que se va a recoger en el tiempo de la cosecha. So, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, are you willing to follow the Lamb to wherever he goes? ¿está listo usted para seguir el Cordero donde le diga? Are you accepting Christ as our Lord and King of Kings? ¿Está usted aceptando a Cristo como Señor y Rey de Reyes? If is that your desire, Si ese es su deseo, I invite you to stand up to have a les word of quiero prayer. dar un llamado a que se paren, si gustan, And let us pray. y vamos a orar. Father God, Padre Santo, we really can't imagine, or we have no words to declare the things that our Lord Jesus has done for us in this world. no podemos imaginar, no podemos ver todas las cosas tan maravillosas que tu Hijo Cristo ha hecho por nosotros. But Father God, Pero Padre Dios, help us by your Holy Spirit ayúdenos por medio de su Espíritu Santo to understand the things that you have uncovered for us. para poder entender esas cosas que se han hecho descubiertas para nosotros. But the things that remain covered, Pero aquellas cosas que todavía no entendemos o están oscuras, we understand that you have to keep them. entendemos que usted las tiene guardadas, ahorita no es tiempo de entenderlas. And now, Father, that we all are stand because we believe that you are our Lord and King of Kings. Y ahorita que estamos de pie, estamos declarando que aceptamos a Cristo como Señor y Seal Señor that y Rey de decision Reyes. in our heart and in our mind. Mantenga esta decisión, sella esta decisión que queremos servirle. And Father God, help us to understand in the time that we are living. Y Padre Dios, ayúdanos a entender el tiempo en el donde estamos nosotros viviendo. And to see and identify in which phase
are we living in today? y para poder ver y identificar en cuál de estas fiestas es donde nosotros estamos viviendo hoy en este día. Because we see that the three feasts that we study already passed. Porque estamos viendo que estas tres fiestas que hemos estudiado They have been fulfilled. son en el pasado y se han sido cumplidas. We know that the type meet the antitype. Sabemos que el tipo se cumple o se encuentra con el antitipo. And we understand that in the third feast, the harvest to be gathered in the latter rain, in the latter times, is us. Y sabemos que la cosecha que se agarra en los últimos días somos nosotros o debemos de ser nosotros. So Father God, help us and continue to be with us Padre Dios, ayúdenos y continúe a estar con nosotros to have a righteous life in you. para poder tener una vida santa delante de usted. We ask you all this in the name of Jesus. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amen.